Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 23 de junio del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Hoy formato 3-1. Voy primero con Mariela de Marco, que es la única voz que está afuera, allá en su casa. Mariela, buen día. Buen día, Emiliano. La verdad, iba a ir hoy, pero el frío me acobardó. Así que acá estoy. No salí de casa todavía. Sana la medida que tomaste. Acá tengo a los valientes entonces que se atrevieron a salir en las calles. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Esteban Valenti. Buen día, buen día. Y Daniel Superviel. Acá desde la Antártida, muchos saludos. Vamos al primer tema. La decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, de sumariar al fiscal Raúl Iglesias recibió críticas de 3 legisladores oficialistas. Graciela Bianchi del Partido Nacional, Alberto Domenech de Cabildo Abierto y Gustavo Subía del Partido Colorado. La senadora Graciela Bianchi anunció el martes que había pedido al coordinador de la bancada de su partido que citara al fiscal de Corte Juan Gómez a la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara para que explique las medidas que adoptó con respecto al fiscal Iglesias, que son inicio de un sumario, separación del cargo y retención de 50% de los haberes. Bianchi se refirió a esta iniciativa hablando con Telemundo. Ya de hecho, si bien es para investigar, se transforma en una propia sanción, porque si después termina todo bien hay que devolverle pero el dinero, pero nadie le devuelve emocionalmente lo que significa haber actuado según él entendió con independencia. Bianchi dijo que quiere que Gómez explique su decisión y aunque reconoció que no sería justo calificar el hecho como una persecución, opinó que claramente hay una señal a los otros fiscales sobre que no pueden tener actitudes o conductas de independencia técnica. Añadió que hay cosas que ella viene planteando hace años, cuando todavía estaba el fiscal Jorge Díaz. Creo que todavía sigue estando en muchos fiscales, tal vez en el propio fiscal Gómez, dijo la legisladora. Pero hubo otras voces, decía. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hablando con el diario El País, calificó de muy grave el inicio del sumario del fiscal Iglesias. Opinó, es una forma de amedrentar a los fiscales que pierden absolutamente su independencia. El colorado Gustavo Subía también rechazó el sumario. Hablando con el mismo medio, con El País, dijo, a Iglesias se le imputan eventuales negligencias cuando se investigan. Si van a todo el sistema, encontrarán a varios otros fiscales que, completamente superados por el trabajo, archivaron miles de casos con el mismo criterio. Bueno, este tema sigue allí. Es largo, por lo visto, el caso del fiscal Iglesias. A cada rato tiene una nueva derivación, en este caso a nivel político parlamentario. Los escucho. ¿Quién empieza? Bueno, sí, yo algunos comentarios. Creo en primer lugar, por las reacciones que acabas de enumerar, Emiliano, no he visto ninguna más. Creo que son casos aislados. O sea, no veo al Partido Nacional en su conjunto reaccionando así. Es cierto que después uno se puede cuestionar cuál es el rol de Graciela Bianchi, que claramente no se la puede entender como una senadora que hace cosas que no confluyen con la estrategia del gobierno del Partido Nacional, porque por algo las hace y nadie nació ayer como para creer que es una senadora que se corta sola. Pero es cierto que el resto del Partido Nacional no ha reaccionado así. Tampoco he visto reacciones del Partido Colorado y de hecho en Cabildo Abierto tampoco aparecen expresiones tan fuertes sobre el sumario en sí. Entonces creo que en primer lugar es una reacción de algunos actores del sistema político que mezclan los temas, porque mezclan también con la propuesta de que la dirección de la fiscalía sea colegiada. Y creo que el fiscal, a mí me parece que la cosa más grave que hizo no se menciona, que es decir que una víctima puede ser victimaria, ¿no? El énfasis está puesto en la cantidad de expedientes que archivó en los primeros días a cargo de esta oficina, de esta fiscalía, ¿no? Y una cosa que además yo recuerdo que le escribí, no sé a quién de la radio cuando estaban entrevistando a Iglesias, es la pregunta de, ¿Iglesias informó a todos los denunciantes de esas denuncias que archivó que lo estaba haciendo? Porque me parece que con el nuevo Código del Proceso Penal hay un fuerte componente de darle participación a las víctimas y proteger a las víctimas, en tanto son quienes denuncian y quienes están en una situación
de vulnerabilidad. A mí me parece que está bien la decisión, es un sumario, se investigará, y me parece que hay mérito para investigar. Después el proceso dirá si se considera que tiene responsabilidades que asumir o no, pero me parece que el hecho de preguntarse esto estuvo bien, es una tarea de un fiscal bien llevada, me parece que mérito para investigar hay. Mariela, la abogada de la mesa, ¿qué dice? En primer lugar, aclarar que según leí ayer, no me acuerdo si en la diaria, el sumario es por el archivo ese de cual además que el fiscal lo anduvo exhibiendo como una cocarda en varios medios, sino también por los incumplimientos denunciados por la defensa de la víctima en el caso de la violación grupal del cordón, o sea, los incumplimientos de la ley. Exacto. Es decir, no es solamente por los archivos, que también, ¿tá? En segundo lugar, me parece que los tres legisladores que han hablado han dicho que acá se viola la independencia técnica del fiscal, están equivocados. Es decir, la independencia técnica refiere a que el fiscal general no puede intervenir dando indicaciones al fiscal actuante en el caso concreto, pero la fiscalía también se rige, según la ley, por el principio de unidad de acción. Pero además de lo de la unidad de acción, lo que no puede, el fiscal general también tiene las facultades de supervisar la actuación de los fiscales en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que se cuestiona acá? Lo que se le cuestiona al fiscal es que no cumplió la ley, o varias leyes, pero la ley en sentido genérico. Entonces, digo, la independencia... Ya que tú estás en la materia, sí. ¿En qué sentido no habría cumplido la ley en el caso de la violación grupal? Presunta violación grupal. Bueno, ahí entramos en la discusión sobre cómo se define, cómo se presenta un caso. No, está bien, presunta violación grupal, pero hay una víctima que la ley la llama así, víctima. Bien. Pero bueno, o sea, la víctima, ¿cuál habría sido el incumplimiento del fiscal? No es presunta víctima. Bueno, básicamente son muchas cosas, pero básicamente son los deberes de protección de la víctima. Están establecidos a texto expreso en el Código de Proceso Penal. Por ejemplo, el fiscal Iglesias en los medios anunció que iba a cambiar la medida cautelar de prisión efectiva a prisión domiciliaria y la víctima se enteró por los medios, que eso viola su deber de mantenerla informada, de cuidarla, de protegerla. Pero más aún, en la entrevista en Azul FM, el fiscal acepta un comentario del periodista según el cual la víctima habría podido incurrir en algún delito por haber tenido relaciones sexuales consensuadas con un chico de 17 años, y eso no es verdad, o sea, no hay delito por eso. El fiscal lo dice y la víctima lo escucha, y según la defensora de la víctima queda aterrorizada pensando que la van a imputar de un delito que no existe en nuestro derecho, porque en nuestro derecho el tener sexo con una persona menor se produce si la persona tiene menos de 15, o si no consciente, o si le pagamos dinero, y ninguna de esas tres cosas pasa acá. Entonces, digo, además del tono en que lo dice, del tono acusatorio, morboso, eso participa del tono, mejor dicho, del periodista. Eso, la verdad, incumple de un modo grosero el deber de proteger a la víctima. Entonces me parece que el sumario está justificado. Por otro lado... Un sumario con características muy severas, ¿no? Porque es separación del cargo y retención del 50% de los saberes. Sí. Pero ¿sabes qué pasa, Emiliano? No son tres medidas. Cuando según el decreto 500 que se aplica en Fiscalía, cuando se instruye sumario por una falta grave, la suspensión es preceptiva, o sea, es obligatoria. El fiscal general no podía elegir suspenderlo o no suspenderlo porque la falta es grave. Y si lo suspende, la retención de medios sueldos es preceptiva también,
según el decreto 500. De manera que acá hay una medida que es sumario por falta grave, que tiene esas dos consecuencias, suspensión y retención de medio sueldo. Supongo que todo se origina entonces en haber definido la falta o la presunta falta como grave. Como grave, pero está bien, porque si es grave, es grave. Es decir, el jerarca, porque el sumariante va a ser el funcionario que instruye el sumario, pero el jerarca no puede atenuar la gravedad de la falta de entrada para evitar la suspensión cuando corresponde. Eso ya serían maniobras que la ley no le permite, en este caso el decreto no le permite al jerarca. Bien, ahora entendimos un poco mejor el fondo del asunto. ¿Te faltaba algo, Mariela? Digo, porque tengo acá a Esteban pronto para alargar. Chiquita nomás. En mi opinión, acá sí ya viene mi opinión, el Parlamento no tiene facultades para cuestionar o investigar este aspecto, el sumario, porque si no, ya se sale de sus atribuciones de control y pasaría a ser como presuntas atribuciones que el Parlamento no tiene de cogestión de los organismos estatales. O sea, sumariar o no sumariar es parte de las facultades que el fiscal general tiene como cualquier jerarca de cualquier servicio público. Y por ahora la dejo acá. Esteban. Yo la verdad que podría decir simplemente una cosa. Estoy totalmente de acuerdo incluso con un análisis como el que hizo Mariela, que es un análisis mucho más técnico que el que yo puedo hacer, está claro, es decir, está hecho desde el derecho de alguien que es abogado, etcétera, y me parece impecable desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, de todo punto de vista. Voy a agregar simplemente, hasta ahora este tema lo discutimos, quiero recordar, lo discutimos en la tertulia, hasta ahora era simplemente un hecho dentro del marco de la Fiscalía con dos componentes. Una, los 200 y pico, 300 expedientes que él archivó en un plazo récord, lo que demuestra claramente que no pudo estudiar, porque cualquiera sabe lo que lleva estudiar cualquier, expediente judicial. Pero lo segundo es que salió a vanagloriarse. Lo segundo es que transmitió un mensaje, ¿no? Si se puede decir, a la opinión pública, desprestigiando la justicia, a las presuntas víctimas que no están solamente en ese juzgado, están en todos los juzgados, a decirle, bueno, esto puede pasar en cualquier lado, y además a los demás fiscales también. Es decir, ya que están hablando de ese tipo de señales, señores, lo que hay que hacer es liberarse de los expedientes. Entonces, hasta ahí era una cosa interna, absolutamente interna, que por ser absolutamente de carácter administrativo, pero además de carácter legal y reglamentario dentro de las potestades de los fiscales y dentro de las actitudes públicas y políticas de los fiscales, estaba totalmente justificado que el fiscal general de la Nación, que por algo está allí, a pesar de algunos legisladores que le hacen una guerra feroz, y todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué. Entonces, quedaba ahí. Ahora, cuando 3 legisladores tienen todo el derecho a criticar, yo no digo absolutamente nada, yo no comparto ninguna de las críticas, menos la barbaridad que hizo la fiscal Bianchi de decir... Fiscal. Sí, si fuera fiscal estaríamos todos liquidados. La senadora Bianchi, que salió a decir otra barbaridad, otra mentira, que la esposa de Jorge Díaz era una alta funcionaria de la Fiscalía, cosa que no es una, es una profesional independiente, como también sacó una foto de Lula con el narcotraficante, falsa la foto. De Petro. De Petro, con el narcotraficante. Sí, de Petro con Pablo Escobar. Ahora, es una función, ¿no? Pero su vía tampoco nos llama la atención, absolutamente. Y no es una posición de Partido Colorado, porque escuchamos a una militante destacada como Mariela con una posición absolutamente institucional. Lo que pasa que si el Senado... Desde la audiencia nos hacen notar que, si bien es muy válido, obviamente, el aporte de Mariela desde su condición de abogada,
Graciela Bianchi también es abogada. Es abogada y escribana, además. ¿Sabes qué pasa? Discúlpame. Hay una diferencia abismal en otro plano. No, lo anoto simplemente al pasar. No es que por dos ser bibliotecas, dos bibliotecas, ahora me dirá Mariela. No, pero ahí una cuestión simplemente. Mariela argumenta en base a normas. A mí que me digan, Mariela o Graciela Bianchi es abogada, en sí no también me dice nada. Su vida fue fiscal. El punto es que, por ejemplo, Graciela Bianchi argumenta, en contra de lo que dice Mariela, que como el Senado vota las venias, entonces le puede preguntar al fiscal cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué toma una decisión administrativa en esto que decía Mariela entre el Contralor y prácticamente el cogobierno? A mí me parece que el votar venias, como pasa en otro, no implica que uno pueda cogobernar. No, lo digo porque Esteban empezó su intervención señalando, bueno, que la explicación de Mariela, una abogada, etcétera, muy solvente. Por lo visto, acá estamos otra vez ante profesionales del derecho que tienen visiones distintas. La diferencia es que tanto Bianchi como Subía fue fiscal. Sí, por eso. Actúan como políticos en este caso concreto, violando además un criterio básico, que es hacer que el Parlamento se intrometa no en un caso judicial, sino nada menos que en la función que tiene el fiscal general de controlar el funcionamiento de lo que es su responsabilidad. Y eso es fácil de entender para cualquiera. No hay que ser abogado. Lo que yo defendía es la fundamentación. Está bien. Pero por lo visto no hay una sola. Bueno, ¿sabe qué pasa? Sobre todo puede haber más de una. Acá no es un problema. Ahora quiero volver con eso a Mariela, pero Daniel todavía no habló. A ver, después de escuchar a Mariela, que un poco marcó la cancha en cuanto a lo técnico de la situación, yo ayer en otra radio escuché al fiscal Subía, ¿no? Que también tenía argumentos sólidos y viendo de afuera, escuchando a Mariela y escuchando a Subía, digo, bueno, acá los dos algo de razón tienen. Y ahí es donde se complica el partido, por lo de las dos bibliotecas. Y más arriba, una conceptualización del tema, en el fútbol, cuando el juez pasa inadvertido, quiere decir que actuó bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no incidió en el resultado, no flechó la cancha, el desarrollo natural del juego valió, el que ganó, el que perdió. Y yo lo que estoy notando, de un tiempo a esta parte, de afuera, sin ser juez, sin ser abogado, leyendo la prensa y hablando con amigos abogados, es que está crecientemente polémico el Poder Judicial, los fallos del Poder Judicial, las opiniones sobre las decisiones de los fiscales, y eso hace que se complique el partido porque uno empieza a dudar de la justicia, ¿no? Empieza a decir, bueno, ¿están haciendo política o están impartiendo justicia, que es lo que deberían hacer? Y ahí es donde la situación se complica, porque en la separación de poderes en una república perfectamente uno tiene que tener la tranquilidad absoluta y total y meridiana de que el Poder Judicial es independiente de cualquier tipo de presión y que falla en función de las leyes actuales. Y ahí empezamos con las dos bibliotecas, con las presiones políticas, y ahí empezamos a cuestionar al fiscal Gómez, que yo no tengo duda que es un tipo honorable, de una ética intachable. Ahora que está presionado en estos momentos el fiscal Gómez, que alguien me lo diga, está recontra presionado. Y esa presión... Por Bianchi. Por todo el sistema, sistema está presionado, me parece. Por Bianchi, por no Bianchi, por todo el sistema, por cómo se está planteando esta discusión en torno a los fiscales y a las decisiones de la justicia, y creo que eso no es bueno para nadie. Lo que no quiere decir que la opinión pública no pueda criticar los fallos de la justicia. Bueno, uno puede estar en desacuerdo o en desacuerdo, y también hay otro factor, Mariela, que creo que también está influyendo en toda esta discusión que no beneficia a nadie, pero que está y hay que aceptarla, es el tema, bueno, de las redes sociales y la sobreexposición que tienen los fiscales y que tiene la opinión pública en las redes. He escuchado en los últimos días, no me acuerdo qué abogado, diciendo que las redes sociales jugaban un partido a la hora de presionar a los fiscales. Entonces, no debería ser así, pero está sucediendo. Entonces, también ahí tiene que ver el cambio de paradigma de esta sociedad inmersa en el mundo de la información y de la interconexión, donde todo se sabe, todo se ventila, todo. Bueno, hasta hay grabaciones que influyen en las causas. Entonces, todo eso ha complejizado, sumado al nuevo Código del Proceso Penal, sumado a esta nueva suerte de adaptación, y en esta presión que hay para la sustitución de Gómez, y van con 3 fiscales generales de la Nación, o si hay uno. Entonces me parece que es un momento convulso del Poder Judicial y que genera este tipo de rispideces. Mariela, volvemos contigo por el tema de las distintas lecturas que sobre este mismo caso pueden hacer abogados en un lado, en el otro. Yo creo que en lo jurídico
De lo jurídico yo no la escuché hablar a la senadora Bianchi, pero capaz que sí que lo fundamentó. Yo lo que escucho es que ella dice que la fiscalía está contaminada con determinada ideología política, en fin. Primera cosa que cabe aclarar es que acá no hay fallos judiciales todavía. Esta es la actuación de fiscalía que, aunque es parte, en sentido amplio, del sistema de justicia, no es parte del Poder Judicial. La fiscalía es un servicio descentralizado, tampoco integra el Poder Ejecutivo, como se dice por ahí en redes, que se lee muchísimo disparate. La otra cuestión es que yo leí que Subía dijo que Gómez no tiene respaldo y que por eso hay que sacarlo y no sé qué, y eso no es verdad. O sea, Gómez fue designado como fiscal adjunto o alterno, no me acuerdo bien el nombre, por el Senado, con las mayorías necesarias, que son altas, y no sé si no fue por unanimidad. Sé que lo votaron todos los partidos, capaz que no todos los senadores. Digo, para que nos ubiquemos donde estamos. La cuestión de la fiscalía colegiada, ayer escuchaba al fiscal Negro, que yo lo considero un estudioso, un fiscal muy preparado, más allá de su tarea, preparado en la cuestión de, digamos, de la institucionalidad del lugar donde trabaja, y decía que en el mundo no se conocen ejemplos de fiscalías colegiadas. Y la figura del fiscal general o fiscal de la nación, o como se le quiera llamar, siempre es unipersonal. Pero bueno, hablemos en otro momento podemos analizar esos proyectos, es un tema interesante. No, sobre pero, las presiones. yo iba a la de la eventual existencia de dos bibliotecas, por ejemplo, a propósito de si el Parlamento puede citar o no, intervenir o no en la decisión del fiscal de corte de abrir un sumario, ¿no? A mí me parece que no puede, es decir, no debe. Poder puede, de hecho ella lo pidió al coordinador de bancada, todavía no sabemos qué le dijo el coordinador de bancada, ¿verdad? En el caso del Partido Nacional. A mí me parece que no puede, porque se entra en una cuestión de cogestión que va más allá del Contralor, porque sumarios hay todos los días. A ver, claro. En todo el Estado hay sumarios todos los días y ninguno llega al Parlamento, salvo que se llegue a la destitución, y ahí sí podrá llegar mucho más adelante. Incluso está ese tema, es decir, podría llegar al Senado si hubiera una destitución acá y que el Senado prejuzgó. Es decir, también está ese tema, pero eso ya me excede, es más especializado del derecho administrativo. Sí. Dale, lo otro que sí me parece es que lo que dijo Domenech respecto a que esto tiene que ver con la cuestión de la ideología de género, como la llama él. Bueno, sí, creo que ese es el eje de la cuestión. Acá lo que pasa es que hubo modificaciones legales que mejoran el sistema de protección hacia las mujeres víctimas de violencia, incluida la violencia sexual, como en este caso, y hay mucha gente a la que eso no le gusta. O sea, hay mucha gente que se siente mucho más cómoda si los delitos sexuales son impunes. Uh-huh. Y una de las cuestiones que ha pasado con el Código del Proceso Penal y el cambio de sistema del inquisitivo al acusatorio, o sea, el sistema que tenemos ahora, es que además que nos enteramos mucho más que pasa en los procesos penales, antes no nos enterábamos de nada, salvo de la sentencia final, nos enteramos del procesamiento y de la sentencia. Bueno, ahora nos enteramos de cosas que pasan en el medio, y está bien, porque la justicia penal tiene que ser bastante transparente. Hay una resistencia. Bueno, lo que digo, con este nuevo sistema baja la impunidad de estos delitos, que han sido tradicionalmente muy impunes, porque la prueba es difícil, porque son cosas que pasan en la intimidad, etcétera, etcétera. Es innegable que acá hubo una operación llevada adelante por estos imputados, recordemos que fueron imputados en primera instancia, apelaron la imputación, el tribunal confirmó la imputación, o sea que no estamos hablando de una loca actuación del fiscal anterior, sino que la justicia se pronunció en esta etapa de la imputación.
Y estos muchachos hicieron una operación clarísima de descalificación de la víctima y hubo medios que se hicieron eco, y lo que fue alarmante para mí, que lo miro de afuera y me imagino cómo no habrá sido para la víctima, fue ver que el fiscal que toma la causa se pone del lado de esa maniobra. Eso es lo que es gravísimo y viola la ley. Seguimos. Sí, yo dos comentarios. El primero es que si uno mira a Juan Gómez hasta de pinta, no es una persona que parezca que le encanta andar en los medios y que anda ventilando. Sí me parece que es un jerarca que ante otros funcionarios, digamos, de su repartición, que sí lo hacen, que sí lo hicieron, digo esto contestando un poco lo que decía Daniel, él me parece que sale a responder lo mínimo y toma las decisiones que tiene que tomar dentro de su ámbito, de su competencia y de lo que le corresponde. Es decir, yo creo que si el fiscal Gómez no hubiera hecho nada, estaría omiso frente a lo que todos vimos que fue estas cosas que además mencionaba Mariela sobre cómo el fiscal empieza a poner en duda la cuestión de si la víctima es victimario. Y yo lo otro que tenía anotado justo antes de que Mariela lo mencionara, pero cómo en estas discusiones, tal vez me olvido de algo, y habría que hacer un análisis más puntilloso, pero en estas discusiones sobre el sistema de justicia y el cambio del Código del Proceso Penal, yo recuerdo dos grandes temas por los cuales hay discusión. Uno es los delitos vinculados al terrorismo de Estado, y que tienen que ver porque en el marco del nuevo Código de Proceso Penal, de la reforma de la Fiscalía, se crea la Fiscalía Especializada. Y el otro, que creo que es el que genera todavía más ruido, es de cómo abordar las denuncias vinculadas a violencia basada en género, y entonces se habla de la ideología de género, habría que contraponerle la idea de la perspectiva de género, y creo que nosotros lo hemos hablado muchas veces en esta mesa. Lo que pasó siempre es que, porque ahora se dice, bueno, ahora se imprime la ideología de género, entonces antes era todo neutral, era neutro, no había nada, no había ningún componente de perspectiva o ideológico. Siempre pasó que las mujeres que denunciaban, además de se caía sobre ellas la presunción de culpabilidad. Y entonces en realidad lo que se trata ahora es, bueno, de no asumir que la mujer que denuncia es culpable, no preguntarse cuán larga era o corta era su pollera, si miraba, si no miraba, sino decir, bueno, hay una denunciante, hay una víctima. Y ese mismo cambio es lo que expresa el fiscal del que estamos hablando. Cuando lo que dice es, bueno, no sé si es víctima o es victimaria, es el mejor ejemplo concentrado de este cambio. Entonces creo que ante lo que estamos es ante un cambio de época en la manera de administrar justicia. Fue una manera de administrar justicia que generó muchos perjuicios y hay gente que se resiste. Creo que en cualquier cambio de estas dimensiones, y esto lo digo incluso para la izquierda, que históricamente creyó que los temas de género eran menos importantes, las reacciones de quienes no quieren que las cosas cambien, la dimensión de las reacciones demuestra la importancia de estos temas. Ayer escuché al abogado de la presunta la víctima de la presunta violación del cordón, y él decía que esto que pasó con el fiscal que estamos conversando no tiene directamente que ver con la causa que él está defendiendo. Él incluso decía y daba las garantías, decía, cualquiera de estas 300 causas archivadas pueden apelar y pedir un cambio de fiscal y que se reactive. O sea, quiero decir que la justicia también está dando garantías, porque tampoco quiero que quede la sensación, y acá la abogada me puede corregir, de que se archivaron y chau, si eras culpable o inocente quedaste regalado. No, la justicia tiene mecanismos. Entonces, para desdramatizar también el tema del respaldo que le da la justicia y la fiscalía a las personas que están pleiteando, ¿no? Entonces, eso me parece un dato importante. Y el segundo dato que sobrevuela, que quedó planteado, todo el tema del cambio en la defensa de los temas de las víctimas de violencia de género, ¿no? Es así, es como dice Martín. Y también acá, en este cimbronazo que estamos viendo, también hay que dar las garantías necesarias a los acusados, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tiene que encauzarse esta discusión, que creo que no le hace bien a nadie, pero bueno, por algo la estamos teniendo y hay que aprender de ella. Bueno, y la última palabra la tiene Esteban. Bueno, ¿en qué lugar quedaste? Bueno, este es un tema que podemos tratar como un episodio o podemos tratar como una batalla cultural e ideal e ideológica más compleja. Primero, si hay una actividad en la actividad humana que tiene un contenido cultural, ideológico, ideal, es la justicia. ¿Ah? Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con todos elementos
que han ido variando en la historia de la humanidad de manera abrumadora en función de variables de carácter cultural. Entonces, este caso no es un episodio. Este caso es un caso donde hay una campaña. Aclaro que yo tuve mi buena polémica con el fiscal Gómez, así que no tengo ningún problema de... Y con Graciela Bianchi, así que Esteban no puede ser sospechado de nada. Absolutamente. Pero si nosotros no le damos al fiscal general de la Nación la potestad independiente de poder operar sobre la gente que aplica lo que es la fiscalía, sin que otro poder del Estado, no que un senador no lo critique, es otra cosa, puede hacerlo perfectamente. Un senador o un legislador o un diputado o un señor de la calle, cualquiera lo puede hacer. Pero acá estamos hablando de cuestiones que además tienen que ver con muchas víctimas. No nos concentremos solamente en lo del cordón. Lo que hizo el fiscal Iglesias es una operación que la habrá hecho consciente o inconscientemente. Eso es un problema que yo no me voy a meter a hacer un análisis subjetivo, pero las señales fueron para toda la sociedad. Él hizo una campaña, apareció en diversos medios, opinó en diversos medios, y la campaña iba dirigida, sí, al concepto de la importancia de los delitos de violencia sexual, al punto de decir que una víctima podía ser victimaria, cuando es falso, porque se podrá decir que hay dos bibliotecas. Ahora, que no hay dos bibliotecas de que es a los 15 años, o si pagás, o si lo hiciste como una violación, eso no es dos bibliotecas. Sino al final es todo tan etéreo en la justicia que depende del cristiano que se sienta ahí en un sillón. Y además, efectivamente es cierto eso de que vos podés reabrir las causas, y él lo repite, etcétera. Pero cuando vos le sumás a que clausuró 200 causas, o 300, que lo muestra como una bandera fundamental de su visión, y además le agrega este último caso, que es lo que completa la gravedad, por favor, y además, ¿va a intervenir Gómez en el sumario? No, va a intervenir un sumariante independiente. Y una de las cosas que tiene la justicia, fundamental, sin la cual no sería justicia, es la apelación. Es decir, tú tenés primer grado, tenés segundo grado, tenés casación, tenés todas las garantías como para hacerlo, con todo el hecho de que todo lo hacen. ¿Ahí de qué estás hablando? ¿Del sumario? En todo. No, en el eso sumario es tenés también eso posibilidad de apelarlo, absolutamente. Es más, puede apelar incluso el inicio del sumario. Pero todo lo hacen seres humanos, ¿va? Y los seres humanos lo que hacen es organizarse de tal manera de dar la mayor cantidad de garantías. Y en este caso las tiene absolutamente. Lo que no tenemos garantías somos los ciudadanos con este tipo de visiones de gente que quiere perseguir un fiscal. Seguimos dentro de unos minutos. Cambiamos de tema en la tertulia de este jueves.